vamos esta noche a platicar sobre cómo decantar una estrategia de gestión del cambio para portafolio y sobre todo explorar ciertas variables que nos permitirán enlazar esos criterios bastante técnicos que significa gestionar portafolio con la gestión del cambio humano. Mi nombre es Edgar Álvarez, represento al Human Change Management Institute como uno de sus directores y también como uno de sus partners en Latinoamérica. Déjenme contarles un poco del Human Change Management Institute. Este instituto nace en Brasil a inicios del 2012. Ha crecido de una forma bastante amplia alrededor del mundo y hoy en día el Human Change Management Body of Knowledge, que es el cuerpo de conocimiento en el cual se basa la gestión del cambio organizacional a través del instituto, es conocida y reconocida por múltiples organizaciones a nivel del mundo. Y es importante este hecho porque eso nos presenta que la evolución de nuestro cuerpo de conocimiento, la evolución de nuestra base de conocimiento ha sido bastante amplia. Naciendo en el 2012 con la primera edición y casi enseguida en el 2014 se erigió la segunda edición del Human Change Management Body of Knowledge, hasta que en el 2016 surge la tercera edición, dando también en consecuencia el surgimiento de lo que nosotros llamamos la tercera generación del cambio organizacional, la tercera generación de la gestión del cambio organizacional. Entonces es así como trasladamos ciertas fronteras también al tema de la agilidad organizacional y ese para el 2020 recién, a inicios de este año, en donde nace la gestión del cambio para entornos ágiles. Esa gestión del cambio que nos permite trabajar con proyectos que trabajan con marcos de trabajo llamados ágiles o marcos de trabajo para ambientes complejos. La gestión del cambio no se podía quedar solamente en esos ciclos de vida predictivos, también lo hemos trabajado para ciclos de vida adaptativos. Bueno, este no es el tema para quedarnos allí, ya lo veremos en alguna de las otras charlas o tal vez habrán tenido la oportunidad de verlo en alguna de las otras charlas que tenemos sobre gestión del cambio en el entorno de PMOs. Permítanme comentarles un poco. Desde el punto de vista operativo, la gestión del cambio siempre ha tenido tres enfoques básicos, ¿sí? Completamente operativos. Entonces, el primer enfoque básico siempre ha sido la comunicación. Y obvio, la comunicación es algo súper esencial para un mundo de gestión del cambio. Sin comunicación, nosotros no podríamos pretender que nosotros podíamos avanzar con un proceso de cambio. La comunicación no ha ido sola, ha ido acompañada con un tema de capacitación. Y capacitación desde el punto de vista de entregar información a las personas que van en los procesos de cambio. No necesariamente entrenarlas, no necesariamente desarrollar sus competencias, sino simplemente el tema de capacitación. Y el tercer punto que es súper importante también ha sido la gestión de los impactos organizacionales. Y hablando desde el tema completamente operativo, comunicación, capacitación y la gestión de los impactos organizacionales ha sido lo que tradicionalmente se ha trabajado en las organizaciones. Y al ser operativo, sí, y al ser operativo han sido ciertas áreas operacionales dentro de la organización que han sido capaces de decantarlo de alguna manera. ¿Ok? Sin embargo, la gestión del cambio va muchísimo más allá. La gestión del cambio aborda aplicaciones desde el punto de vista estratégico de una organización. Es importantísimo el hecho de conocer que la gestión del cambio organizacional apunta a tener de forma sólida un plan estratégico. Cuando nosotros hablamos de la gestión, de la dirección profesional de proyectos y nos involucramos con la dirección de la oficina de proyectos de forma muy explícita, la oficina de proyectos, dependiendo de los servicios que ella brinde, ¿sí?, nos podemos encontrar con servicios de corte estratégico, como la gestión del portafolio, así como también con servicios de corte, perdón, con servicios de corte operacional, como son los servicios de control de proyectos, los servicios de prestación de metodología, los servicios de capacitación de metodología en gestión de proyectos, entre otros. Hay muchísimos más, ustedes los conocen. Sin embargo, para todo lo que tiene que ver con portafolio, nosotros decimos, ok, si yo tengo que gestionar portafolio y el portafolio abstrae valor de la organización,
porque de allí viene, de la estrategia organizacional. ¿Hay algo de gestión del cambio a ese nivel? Pues sí, un plan estratégico de gestión del cambio. Y ese plan estratégico de gestión del cambio tiene muchísimo que ver con el hecho de que nosotros podamos alinear la misma estrategia de la organización, que estamos alineando al portafolio con la estrategia de la gestión del talento humano, con la gestión de las personas en la organización en procesos de cambio. Entonces, esto tiene que ver e irnos muchísimo más allá. Entonces, no es lo mismo el gestionar una parte operativa para un proyecto que el gestionar toda la cartera de proyectos desde el punto de vista de cambio. En este contexto, para las personas no es fácil, ¿sí?, el tener el efecto colateral de tener que soportar todos los procesos de portafolio y sobre todo a sabiendas que desde el punto de vista estratégico les estamos diciendo a las personas, mira, vamos a tener muchísimos cambios en un margen de tiempo. Y este contexto de tener muchísimos cambios pone a las personas en una posición en donde dicen, ok, y si yo no quiero cambiar, ¿qué pasa? Y si yo no quiero cambiar, ¿qué sucede? ¿Cómo lo afrontamos desde portafolio? Porque, por cierto, cambiar no es fácil. Cambiar implica que las personas adquieran nuevos comportamientos. Ahora, el problema no es que adquieran nuevos comportamientos. El problema es, ¿quieren adquirir nuevos comportamientos? Y normalmente lo que suele suceder en este proceso es una relación de incomodidad entre lo que nosotros le estamos proponiendo como organización y lo que las personas quieren realmente hacer en su vida laboral. Entonces, cambiar no es fácil para nadie. Sin embargo, el cambio es mucho más recurrente en estos tiempos y es mucho más impactante. Entonces, ¿eso qué implica? Que las personas tienen que lidiar constantemente con el cambio, sus intereses, sus expectativas y su zona de confort. Entonces, al final de cuentas, ¿sí?, esto implica que la percepción del riesgo del cambio estimule la resistencia de las personas. Esa resistencia no necesariamente dada por el cambio, sino más bien esa resistencia dada por el miedo a una pérdida, ¿sí? Esa resistencia dada por el miedo a perder aquellas cosas que hoy día ya maneja, que hoy día ya conoce. Pues la gestión del cambio organizacional lo que viene es a tratar de bajar esa percepción de riesgo, tratándole de dar a las personas una sensación de conocimiento de su futuro. Porque al final de cuentas, cuando las personas están preveyendo que van a perder algo, están preveyendo que se van a incomodar, están preveyendo que vamos a ingresar en su espacio de confort, pues bueno, aflora lo que nosotros llamamos las dudas, lo que nosotros llamamos el sufrimiento. Ahora, la pregunta es, ¿las personas sufren con el cambio? Sí. Se ha demostrado en muchos estudios clínicos y en muchos estudios organizacionales que cuando existen cambios, las personas emocionalmente sufren. Y sufren por esas dos variables que acabé de mencionar hace un rato, intereses y expectativas. Y estos intereses y expectativas están linkeados con 4 factores inherentes al ser humano. El primer factor es el ego, ¿no es cierto? Todos tenemos ego, todos somos algo ególatras, todos tenemos ego. El asunto con esto es que entre el liderazgo personal y el ego debería sobreponerse el liderazgo personal. El ego es importante porque es la autovalidación del yo. Pero ¿qué pasa cuando la autovalidación del yo se incrementa? Es muy probable que muchas cosas que están cambiando choquen con ese ego de las personas. Y las personas obviamente se van a resistir a que esos cambios se den por el efecto de su autovaloración propia. Y de alguna forma van a sufrir porque tal vez les vamos a quitar cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo, les podemos quitar? Les podemos quitar poder, les podemos quitar procesos que a ellos les gusta trabajar, les podemos quitar relaciones personales cercanas, les podemos quitar espacios de trabajo, ¿no es cierto? Y eso decanta en la segunda variable, que es el estatus. El estatus para una persona es importante, sobre todo en organizaciones en donde han ido creciendo verticalmente
verticalmente o han ido creciendo horizontalmente y hoy día manejan proyectos, hoy día manejan procesos, hoy día manejan un montón de cosas. Eso hace que cuando exista un cambio, y no solo uno, cuando estamos hablando de portafolio, un conjunto de cambios, las personas sientan amenazados su estatus, su toma de decisiones, su poder para tomar decisiones. ¿Sí? Y ahí viene la tercera variable, su poder. ¿El poder qué significa? El poder significa que yo puedo tomar decisiones en mi organización. Y el poder tomar decisiones en mi organización me da esa figura preponderante, el jefe, el gerente, aquellas personas que toman decisiones en procesos. Pero ¿qué pasa cuando los cambios invaden en la tecnología, invaden en esos procesos, invaden en sus relaciones de poder, de estatus y obviamente esto impacta en su ego? Pues bueno, es muy normal que la gente sufra por eso, que la gente se inquiete, que sienta riesgoso. Y la cuarta variable, sí, son las agendas personales. Esas agendas personales, como ya le dijimos, que están impactadas por los intereses y las expectativas de las personas dentro de una organización. Son fuentes para frecuentes antagonismos, son fuentes para frecuentes antagonismos y estas fuentes, si no las entendemos y obviamente al no entenderlas, normalmente no las sabemos manejar, implica de forma muy frecuente que nos encontremos contra murallas. ¿Cuáles? Murallas de las personas que dicen, ok, por aquí no pasa el cambio. ¿Y por dónde es por aquí? Por aquí no pasa el cambio. Imagínense si estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de desarrollo organizacional, estamos hablando de la construcción de la mecánica organizacional. Traducido esto a la estrategia de portafolio es mucho más fuerte. Al final de cuentas, nos gustaría muchísimo a nosotros el que todo el mundo esté a favor del cambio. Eso es una utopía, eso no existe, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta de forma muy explícita acá es, ¿por qué las personas se oponen al cambio? Y una afirmación concreta que nosotros tenemos es que un antagonista es una persona en sufrimiento que necesita ayuda. Es decir, una persona que sufre y que necesitamos ayudarla. ¿Por qué sufre? Ya lo vimos por qué sufre. ¿Y cómo le podemos ayudar? Con procesos claros, afinándole esa relación que tiene con respecto al riesgo de pérdidas. Bueno, pues vamos a trabajar en eso. Si desde el punto de vista de la dirección de proyectos se lo puede hacer, si desde el punto de vista de los programas, que son ciclos un poco más largos, pues desde el punto de vista de la gestión del portafolio eso es básico. Entonces, la gestión del cambio estratégico se centra en el ser humano. ¿Y qué implica centrarse en el ser humano? Pensar en las personas y la manera en cómo nosotros vamos a ayudarles, en la manera en cómo, como organización, vamos a corresponder esa confianza que ellos nos han tenido para nosotros devolvérsela cuidándoles. ¿Cuidándoles de qué? Cuidándoles de esa sensación de sufrimiento, de esa sensación de pérdida. No va a desaparecer, no les prometemos que va a desaparecer, pero lo que sí podemos hacer y podemos hacer de forma muy específica es ayudarles a entender el proceso de transición para que sea mucho menos traumático para este grupo de personas. Como les decía, que muchas personas estén de acuerdo con el cambio está bien. Sin embargo, es utópico creer que todos van a estar de acuerdo. Entonces, el ser humano como tal siempre busca seguridad, siempre busca estar apalancado con un conocimiento cierto de lo que va a pasar. El ser humano siempre buscamos certezas, pero cuando no las tenemos, necesitamos a alguien que nos ayude a apalancar esas certezas. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, cuando hablamos de pérdida, cuando hablamos de sufrimiento, tenemos que regresar a ver a una de las ciencias que nos ayude a entenderlo de mejor manera. El cuerpo del conocimiento del Human Change Management, Body of Knowledge, está basado en dirección de proyectos, en psicología, estrategia, liderazgo, antropología, sociología. Sin embargo, también está apalancado sobre esta ciencia. La tanatología viene referenciada por el dios griego que representa la muerte, que es Thanatos, y lo que hace es estudiar el ciclo del antes, durante y después de la muerte. Eh, Hay muchos estudios que se han realizado al respecto de este tema de tanatología. Sin embargo,
uno de los más importantes o de las referencias más importantes que tenemos para este tema de la tanatología es cuando las personas iban antes a la guerra. Imagínense ustedes la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y las personas iban a la guerra, ¿no? Los soldados iban a la guerra y los familiares, las esposas, los hijos, las hijas de los soldados que iban a la guerra, por alguna razón, en ese momento no se lo entendía de forma clara, percibían lo que se llama un luto anticipado, reflejado por un estado de depresión. Y ese estado de depresión decantaba en comportamientos de falta de ánimo, falta de apetito, comportamientos al respecto de encierro, comportamientos al respecto de portarse reacios con otros seres humanos. Entonces, al estudiarlo de forma muy específica, lo que se determinó es que estas personas sufran y sufran de forma anticipada. Y la pregunta es, ¿por qué están sufriendo? Es que mi familiar, mi papá, mi esposo probablemente muera. Y sufrían porque se iba a morir. Ni siquiera sabían que lo iba a hacer. Se fue a la guerra. Obviamente, en la guerra mueren personas. ¿Okay? Sin embargo, no necesariamente todos van a morir. Esta parte del luto anticipado y del sufrimiento anticipado a un hecho implicó un proceso de estudio, que es el proceso de la pérdida del ser amado, la pérdida del ser humano, y esto es lo que se le denominó el tema del estudio de la tanatología. En el mundo de la psicología clínica, realmente la psicología clínica, la psicología que estudia a las personas desde el punto de vista hospitalario, sí, tenemos tres etapas para este tema. Tenemos la inminencia de la muerte, que es básicamente donde tenemos el anuncio de que uno de nuestros seres queridos va a morir o yo voy a morir, un anuncio cercano. Es un tabú el hablar sobre la muerte en muchas culturas, en muchos países, pero esto es un proceso normal, es un proceso normal en los seres humanos, en las sociedades, en las organizaciones, es un proceso normal, ¿de acuerdo? Luego viene por sí el evento, ¿sí? Donde la gente muere y luego, posteriormente a ello, la gente que muere deja sus deudos sufriendo. Y eso es lo que nosotros llamamos el luto. En las organizaciones, cuando existe un cambio, este proceso es algo similar, ¿no es cierto? Dice, en el ambiente organizacional, ¿qué es lo que sucede? Miren, vamos a intentar imaginarnos un inicio de año. En el inicio de año lanzamos nuestro portafolio de proyectos junto con nuestra planeación estratégica, ¿no es cierto? Y vemos que hay un proyecto que dice transformación organizacional, por ejemplo. Y en ese proyecto que dice transformación organizacional, ustedes pueden mirar algo que dice fusión del área 1 y 2, otro que dice construcción de esto, otro que dice inteligencia artificial en los procesos, otro por allí que dice cadenas de blockchain para este tipo de cosas. Oigan, y la gente lee todo eso. ¿Y qué creen que se imagina? Qué bonito, todos vamos a estar súper chévere. Mira, vamos a tener inteligencia artificial, vamos a tener chatbots, vamos a tener todo eso. ¿Y nosotros somos felices? ¿O se preguntan algo un poco más negativo y turbio? No, las personas se dan cuenta que algo van a cambiar. ¿Y qué es lo primero que se preguntan cuando anunciamos portafolio? ¿Será que yo voy a seguir continuando mi trabajo? ¿Será que este proceso que es susceptible de automatización, que yo lo manejo, le van a poner inteligencia artificial? Este tema de la robótica en los procesos está de moda. ¿Será que ahí entra lo mío? Entonces, desde ese punto de vista, cuando vemos que las personas se están preguntando este tipo de cosas, es probable que las personas, cuando estén lanzando el plan estratégico del año, se delinee el tema estratégico a través de los proyectos, comiencen a experimentar un duelo anticipado, un duelo previo. Imagínense cuando ponemos ya a correr los proyectos, comenzamos a implementar los proyectos, tomamos los proyectos del portafolio y los ponemos a implementar en la organización. Entonces, en ese momento, cuando los cambios son implementados, algunas personas, por el efecto, y es muy normal, dejan de hacer ciertas funciones, se les quita ciertos elementos de poder, se reorganizan los puestos de trabajo, experimentan algo como que si para ellos la organización hubiese muerto, la muerte organizacional. Y en este contexto es súper interesante, ¿sí? Porque al final de cuentas, el cambio se da, si se decide el cambio se va a dar. Y en algunas organizaciones es típico que te digan el cambio va contigo o sin ti, normal, ¿sí? En algunas organizaciones, que diga que es normal no quiere decir que sea bueno, ojo, para nada, es normal, no necesariamente es bueno.
Y luego, posterior al cambio, viene el luto organizacional. Y el luto organizacional implica que los seres humanos tengamos que vivir ¿con qué? Con lo nuevo. Aparte de sufrir por lo que perdimos, tenemos que vivir por lo nuevo. Y esto en ocasiones lleva a que el instinto de supervivencia haga que se genere en las personas resistencia post-implementación del cambio. Ya no solo antes, sino post-implementación del cambio. Imagínense en esto, les voy a contar una pequeña historia sobre este tema. En una organización en Latinoamérica, se hicieron unos cambios, se hicieron unos cambios. Había muchos procesos semiautomatizados y esta organización decidió implementar un ERP World Class, de esos de clase mundial, de esos que son así a la vanguardia, las mejores prácticas en este World Class. Lo implementaron. Entonces implementaron las partes de finanzas, la parte de contabilidad, la parte de recursos humanos, implementaron todo esto, ¿no? Y ustedes saben cómo funciona un World Class. Un World Class ya funciona con sus propias reglas de juego. La organización decidió que al World Class no le iba a cambiar absolutamente nada. Lo único que iba a localizar era impuestos, ¿sí? Impuestos locales, impuestos transaccionales con otros países, localización de gestión a través de ¿qué? A través de impuestos. Todo lo demás se personalizaba casi nada. Es decir, había una implementación que se la conoce como out the box, como sale de la caja, ¿cierto? Entonces, en esta implementación, como sale de la caja, hubieron muchas cosas que en un WordPress cambian. A unos se quitan funciones, otros se ponen funciones, se desagregan funciones, en otros desaparecen funciones. Y una de las funciones muy interesantes, obviamente, fue a parar donde esta persona que paga el dinero, el pagador, que para esta institución se llamaba el tesorero, ¿no? El tesorero de la organización. Entonces, en el tesorero de la organización, ¿cuál era el proceso anterior? Para que miren este. En el proceso anterior, este señor tenía dos bandejas para documentos. Una bandeja a su lado izquierdo y otra bandeja a su lado derecho. Entonces, su asistente todas las mañanas traía un montón de papeles para aprobar y estaba en su bandeja del lado izquierdo. Mientras que su bandeja del lado derecho estaba vacía, ¿cierto? Y el señor, los papeles que aprobaba, tenía una pluma, tenía un esferográfico, una pluma, un marcador para firmar. Tomaba un papel, ponía su rúbrica, tomaba el papel, ponía su rúbrica y ponía cada papel en la bandeja de la derecha. ¿Okay? Entonces, eso era en la mañana. En la tarde, la asistente se llevaba su bandeja llena y traía los cheques de los proveedores para que los firme también. Venían los cheques de los proveedores y eran los cheques igual en papeles y los cheques los firmaba con una Montblanc. Hice una pluma, ¿no? O sea, una pluma Montblanc. Tomaba su Montblanc y la firmaba. ¿No? Y la firmaba. Y al finalizar la tarde, tipo 5:30, 6 de la tarde, terminaba su trabajo. Tenía reuniones con los proveedores que le pedían que por favor les ayude con el tema de agilizar ciertos pagos. Tenía algunas cosas relacionadas con su trabajo. Gente de la bodega que le decía, mira, por favor, ayúdame con el adelanto para que los materiales entren, cosas así por el estilo normal en un proceso que de alguien que paga. Se automatizó todo este proceso, se convirtió un poco en el tema de que ya no recibía papeles, casi nada, casi cero papeles. Todo le llegaba al nuevo sistema de información, en donde el señor tenía que mirar, ya venían los papeles digitalizados y tenía que hacer check, 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 enter, check, 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 enter, check, check, check. ¿Cómo funciona un WordPress, no es cierto? Y ya no tenía que firmar cheques. Lo único que tenía que hacer es aprobar esta lista de cheques. Después de haber revisado su documentación, los aprobaba y se hacían las transferencias de forma automática. Para el señor, el cambio fue súper interesante. Entonces el señor regresaba a ver sus bandejas siempre vacías, regresaba a ver a su escritorio, regresaba a ver a su marcador que firmaba los documentos, regresó a ver a su Montblanc y su Montblanc ya no lo usaba. Y en ese instante, él hizo una reflexión. Esta organización ya no me necesita. Y como no me necesita, me voy. Habían pasado, desde el lanzamiento de ese nuevo ERP World Class, más o menos 3 semanas. Y a las 3 semanas, este señor puso su renuncia. Llevaba algunos años trabajando en la compañía. Y cuando le hicieron la entrevista de salida, este señor dijo, siento que ya no soy necesario, el sistema hace todo por mí. Y al hacer todo por mí el sistema, yo siento que tampoco la organización me respeta.
y me duele mucho, pero tengo que irme. Y el señor se fue. Y lo interesante del tema es que se fue con su Mont Blanc y con su esferográfico, con su pluma, aquí en el bolsillo de su chaqueta. Es una historia real. Yo tuve la oportunidad de platicar con él antes que él renuncie, luego de que él renuncie, que es súper interesante. Y si, oye, ¿realmente sientes que perdiste algo? Dice, sí, perdí todo mi estatus dentro de la organización, perdí mi poder, pero todavía probabas. No, no, una cosa es hacer clic y otra cosa es firmar. Y eso es interesante porque las personas sienten eso. Eso que ustedes están viendo en la pantalla, ese proceso las personas lo sienten y tienen diferentes formas de mirarlo. Y cuando nosotros lanzamos portafolio, el portafolio nos da un mapa de todo lo que la gente piensa, cree que va a perder. Entonces, desde el punto de vista del ser humano y en el mundo de la dirección de proyectos, nos dice el Pulse of Profession del PMI 2020, de los últimos que salieron, que los profesionales de proyectos deben ir más allá de la triple restricción, que alcance tiempo y presupuesto. Y sí, deben ir más allá. Hoy día, con el mundo de la agilidad organizacional, estamos invitados a pensar en un esquema que permita generar valor todo el tiempo y lo más rápido posible, que más o menos es el corazón de la agilidad. Entonces, al pensar en esto, decimos, ok, ¿qué debe pasar con la organización y las personas? Y en este mismo Pulse of Profession Report del 2020 del PMI nos dice, oye, esto se llama empatía. Y la gestión estratégica de la gestión del cambio organizacional nos ayuda a tratar de darle ese sentido de empatía a la gestión propia del portafolio. Entonces, al final de cuentas, es súper interesante. ¿Por qué? Porque miren lo que responden los CEOs, ¿sí? El 91% de los CEOs que fueron entrevistados en esta muestra en Estados Unidos, ¿sí? Nos dicen que uno de los skills, por no decir el skill, el top skill, ¿sí? Es la empatía para conseguir, ¿sí? Un rendimiento financiero más sano, más adecuado. Entonces, el líder de cambio como tal, tiene a la empatía como su arma principal para trabajar. Sin embargo, la empatía debe ser desde el inicio, desde el portafolio. Y hay algunos principios que vamos a compartir con ustedes, hay algunos principios que es importante revisarlos para este esquema de portafolio, para generar esa empatía. ¿Pero cuál? La empatía de la estrategia, la empatía del portafolio con la gente que está trabajando acá. Vamos a echar mano de esos principios. ¿No es cierto? Obviamente, lo hablamos, puede generar malestar este tema de los proyectos y programas de forma individual y de forma contextual, ¿sí? A nivel de portafolio, mucho más. Es por eso que la gestión estratégica del cambio debe fomentar esa cultura de transformación, lo que nosotros llamaríamos la cultura adaptativa. ¿Y qué significa la cultura de adaptación? La gestión del cambio organizacional debe de alguna manera ayudar a la organización a que esta organización sea más resiliente, más adaptativa, que sea una organización que nos permita a los seres humanos poder convivir con este tipo de cambios, muchos y de manera constante. Obviamente, con esto bajamos el estrés, bajamos el malestar de la organización. Desde ese punto de vista, trabajar con la estrategia implica que la organización debe tener una visión clara de futuro. Y esa visión clara de futuro nos va a permitir llegar a entender todo ese contexto de portafolio que nosotros presentamos en el inicio de año, ¿sí? En el inicio de periodo. Como decíamos, presentamos la estrategia o a veces ni siquiera la presentamos, simplemente vemos una publicación con todas las iniciativas organizacionales, con todas las iniciativas de portafolio. Y al ver eso, ¿sí? Yo como ser humano digo, oye, vamos a cambiar y yo voy a estar cambiando en algún lado allí. Pero si nosotros no decantamos de esa estrategia en una visión de futuro y sobre todo la visión de futuro debe ser compartida por quienes, por los que generan la estrategia, con el CEO a la cabeza, ¿no es cierto? El CEO y sus reportes directos a la cabeza. Son ellos los que nos van a comunicar, son ellos los que nos van a decir a dónde vamos. Y aquí es importante mencionar que en el mundo de la estrategia debemos hablar de los patrocinadores. Los patrocinadores son
agentes importantes de cambio. Si bien es cierto, la organización va a cambiar a través de todo ese portafolio y hay un grupo de patrocinadores que están desde el punto de vista estratégico generando esto, es también vital el trabajar con la columna vertebral de liderazgo de la organización. Llamémosle columna vertebral del liderazgo, pero podemos llamarle la columna vertebral del management dentro de la organización. Y estos managers o estos líderes o estos jefes, gerentes, deben estar completamente involucrados, porque ellos se convertirán en un momento dado en el patrocinador de cada una de sus áreas. Y es aquí donde comienza realmente la gestión del cambio desde el punto de vista estratégico. Poder transmitir esa visión, tener un cuerpo de poder que claramente nos diga hacia dónde va la organización. ¿Con qué? Con ese instrumento. Oye, con estos portafolios, con estos proyectos y programas, vamos a irnos hacia allá. Y es importante, una vez que nosotros tenemos definida una visión, es decir, un a dónde vamos, y ese a dónde vamos, como ustedes saben, ¿sí? Hoy en día, en el mundo convulsionado que nosotros vivimos, ese dónde vamos no es más allá de un plazo de 6 meses, 9 meses, un año. Algunas organizaciones han entrado en un proceso de sobrevivencia o supervivencia. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que hacer revisiones rápidas. Pues a la gente hay que ayudarle para que haga esas visiones rápidas. Visión global, ¿sí? Actuación local. Visión a mediano, largo plazo, actuación en corto plazo, microplazos de entrega, microplazos de actuación. Y nuestro portafolio actualmente está dado por un tema completamente híbrido, ciclos de vida adaptativos más ciclos de vida predictivos, donde están predominando los ciclos de vida adaptativos. Y en ese contexto, el tener clara la visión y el poder dar la visión a la persona es importante. Ahora, a esa visión debemos darle un significado emocional. Ese significado emocional viene dado con el propósito. ¿Y qué es el propósito? El propósito básicamente es traducir la visión hacia dónde voy en una pregunta básica. ¿Por qué voy hacia allá? Y el por qué voy hacia allá nos va a permitir como organización decirle, con este portafolio nos vamos hacia allá. ¿Por qué? Porque la organización necesita que, porque ustedes seres humanos que trabajan en esta organización necesitan que. Y esto es importante, ¿por qué? Porque las personas necesitamos una claridad, visión, y necesitamos un porqué de esa claridad. Y esa parte es importante como portafolio. Si nosotros acompañamos al portafolio y le damos claridad y le damos un propósito y tenemos una persona de poder que normalmente en el portafolio, el que lidera el portafolio, si bien es cierto que es el portafolio manager, pero el portafolio manager no responde sino a la estrategia organizacional. Y los dueños de la estrategia organizacional están en el C-level, en el nivel C, con su CEO a la cabeza. Entonces, ellos son los que deben ayudar a decantar esto. Al final de cuentas, van a pasar dos cosas básicas. Nosotros debemos juntar esa estrategia, la visión y el propósito que serían nuestras intenciones con el portafolio. ¿Y eso qué significa? Que cuando yo hablo de portafolio, hablo de proyectos, hablo de programas, hablo de valor, hablo de indicadores, hablo de beneficios, todo eso debería estar alineado. Y por otro lado, esa alineación va a dar consecuencia a que todos los líderes organizacionales, desde su cabeza hacia abajo, compartan adecuadamente una comunicación sana para decantar lo que todos queremos en la organización, generar valor con nuestros colaboradores, con los cambios que se vienen. Implica también pasarnos. Cuando nosotros hablamos de la estrategia de la organización, muchas veces pensamos que los colaboradores no nos entienden. Y como pensamos que los colaboradores no nos entienden, a veces decimos, ok, no compartamos información con ellos, porque como no nos entienden, no vale la pena compartir información con ellos. Aquí, un principio básico de la gestión del cambio a nivel estratégico es tener transparencia.
Cuando nosotros hablamos de forma transparente y les decimos por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, aumenta la credibilidad de la organización en quienes toman la decisión. Y esta credibilidad organizacional es básica porque la credibilidad va a generar apoyo en un momento dado. Y esa credibilidad genera confianza. Y esa confianza viene dada por la construcción del patrocinio en todos los niveles organizacionales. Como ya lo mencionamos, cada persona que tiene un job description, que tiene un cargo y bajo ese job description tiene la responsabilidad de dirigir personas, de supervisar personas, de monitorear personas, ¿sí? También tienen la responsabilidad de llevar la bandera del cambio. Y obviamente cada uno a su nivel, cada uno con su impacto estratégico, porque no todas las áreas van a ser impactadas estratégicamente por el portafolio, ¿sí? Algunas no serán tocadas, pero otras deben ser tocadas. Las que no son tocadas, normalmente hay ocasiones en que dan soporte a las que van a ser tocadas por ese proceso de portafolio. Y cuando hablo del proceso de portafolio, hablo todo lo que tiene que hacer cumplirse a través de los proyectos para generar esos indicadores organizacionales que le van a dar valor a la organización y que se van a poder operar en un momento dado, que básicamente son los motores del cambio. Entonces, al final de cuentas, si tenemos esto mapeado, si estamos generando confianza, si tenemos a los líderes comprometidos, obviamente, recuerden, el compromiso total es una utopía, pero debemos hacer el trabajo. Va a implicar que se genere un efecto de inteligencia colectiva. Ese efecto de inteligencia colectiva, cuando genera confianza, cuando tenemos la comunicación adecuada, cuando podemos decantar la estrategia en las palabras que los seres humanos de mi organización hablan en su lenguaje, con sus símbolos y con sus signos, podemos confiar en que haya procesos de co-creación. Podemos pedirle a la gente de la organización que participe con nosotros en esos procesos de cambio que me traen el portafolio. Entonces, comunicar la estrategia es adecuado. Acompañar a la estrategia es adecuado. La gente sí lo entiende. ¿Cuándo lo entiende? Cuando nosotros hablamos en su lenguaje, cuando nosotros hablamos en su idioma. ¿Okay? Y es interesante porque estos procesos de participación, cuando nosotros cambiamos, tienden a ser inclusivos y cuando son inclusivos amplían el compromiso o por lo menos amplían la intención de las personas para comprometerse con un cambio. Hoy en día ser inclusivos está de moda, pero ojo, una cosa es la moda de la inclusividad y otra cosa es hacerla realidad. Y un contexto básico para hacerlo realidad está dado en la gestión del cambio organizacional. La estrategia comunicada, la estrategia a través de sponsors adecuados, la estrategia a través de generar confianza, la estrategia traducida en un idioma que nuestros colaboradores escuchan, con signos y símbolos que nuestros colaboradores conocen. Lo que diríamos de alguna forma, bajarnos de la nube de la estrategia y poder conectarla con la parte operativa. Y eso me recuerda algo. Hace un par de años atrás, el Project Management Institute compró un concepto, Brightline. ¿Han escuchado de Brightline? Yo supongo que sí. Es muy común escuchar de Brightline ahora. ¿Y Brightline qué es lo que nos dice? Genera 10 principios para conectar ¿qué cosa? Para conectar la estrategia con la operación. Dentro de esos principios está por entender el hecho de que las personas que trabajan en el nivel C, en el C-Level, conectan y se encargan de que la operación funcione. Y la gestión del cambio organizacional a través de la gestión estratégica del cambio, bajar a la gestión operativa, ayuda a hacer esa conexión. Ayuda a que los procesos sean más participativos e inclusivos. Muchas personas, cuando hay un cambio, vivimos en medio de una nube, en medio de una neblina de inseguridad. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos con estrategia, aterrizamos ya los qués de forma muy específica, a través de roles, a través de responsabilidades claras,
tanto para las áreas como para la organización, esa neblina va abriéndose. Y al esa neblina abrirse, reduce la inseguridad psíquica de los seres humanos. ¿Por qué? Porque al no haber esa neblina y saber cómo ellos van a participar y cómo sus áreas van a verse impactadas desde el punto de vista del portafolio, los proyectos, de la manera más temprana posible, ¿sí? Se genera mayor conocimiento. El conocimiento genera mayor inquietud. La gente pregunta más, la gente tiene más dudas y las dudas necesitan ser aclaradas. Cuando la organización responsablemente aclara esas dudas, estamos ayudando con esa gestión de portafolio asertiva desde la gestión del cambio. Y obviamente, el generar el compromiso se refleja en el compromiso que tiene la gente con estos proyectos de cambio. Ese compromiso que tiene la gente en donde, bueno, podríamos llamarlo el engagement con la organización, ¿no es cierto? Esa atadura, ese glue organizacional. En el mundo de cultura organizacional, a esas ataduras los llamamos el pegamento organizacional. Y al llamarlos el pegamento organizacional, dice, oye, ¿cuáles son esas variables que están atrayendo a que la gente colabore con la organización? La gente le gusta que le hablen de estrategia. La gente le gusta participar en la estrategia. Las personas de la estrategia deben bajar al mundo operativo para asegurarse que esa estrategia se cumpla. El camino, la gestión estratégica del cambio organizacional atado al portafolio, ¿cierto? Patrocinadores, cultura organizacional, gestión de comportamientos. Tenemos también la gestión de la integración y manejo de equipos, la gestión del conocimiento organizacional. Pasamos de la capacitación a la gestión del aprendizaje. Todos estos eventos, todos estos procesos o áreas de conocimiento de la gestión estratégica del cambio son un muy buen soporte ¿para qué? Para un proceso continuo de transformación organizacional. La transformación organizacional no ha acabado, es más, acaba de iniciar. Se puso de moda con la famosa transformación digital. Y digo se puso de moda, porque la transformación digital para algunas organizaciones, por no decir para muchas organizaciones, solamente estuvo en hacer un make-up, el make-up digital. Es decir, lo que venía funcionando en un proceso automatizado en tiendas, ahora lo sacaron a aplicaciones móviles, lo sacaron a robots, lo sacaron a inteligencia artificial, lo sacaron a algunas cosas que me parece fantástico. Pero se olvidaron de la gente, los procesos y su interacción que están en la parte de atrás, en el backstage de la organización. El cambio organizacional, de manera completa, se da cuando estos dos mundos se juntan. Y allí es donde viene la transformación. Por lo tanto, la gestión del cambio organizacional, la gestión del cambio dentro del mundo de proyectos, nos ayuda a esos procesos de transformación. Mis amigos, mi nombre es Edgar Álvarez, mi LinkedIn, donde ustedes me pueden seguir, me pueden escribir, me pueden hacer preguntas, podemos platicar, podemos decantar, discernir cosas, está a las órdenes. Muchísimas gracias y un gusto el poder haber compartido estos minutos con ustedes.